Constelaciones en la imaginación. En la imaginación podemos desplegar la imagen de manera lenta y sistemática. Por lo general, las personas cercanas son las más importantes. Es decir, que cuando armamos el sistema familiar ante la mirada interior del paciente, empezamos con el padre o la madre. Veremos los patrones básicos de este trabajo, en los que se puede incluir las dinámicas especiales de cada caso en particular. La primera intervención se inicia con un encuentro. En la imaginación, el paciente se enfrenta a una persona y el terapeuta analiza si es posible el contacto visual y cuál es su calidad. Por ejemplo, tenemos un encuentro con el padre. Imagine que su padre está aquí delante suyo y lo mira. Después de respirar 1 o 2 veces, el cliente se ubica en la imagen. ¿Cómo lo está mirando su padre? El cliente toma contacto visual y define para sí la cualidad de la mirada del padre. ¿Cómo lo mira usted a él? Al comienzo, el lenguaje y las preguntas pueden parecer algo monótonos en su reiteración. Sin embargo, la misma estructura de las preguntas en forma continuada resulta muy útil. El cliente recibe nuevos contenidos e impulsos a través de una formulación que es siempre igual, que no requiere su atención, ejercitándose en detectar leves diferencias en los efectos y cambios causados por la intervención. La atención del paciente se orienta entonces hacia su manera de estar en contacto. En la siguiente pausa, que dura algunas inhalaciones, el terapeuta observa los movimientos corporales y las reacciones del paciente. Nuevamente, la respiración es un indicador preciso. Cuando el paciente permanece relajado y continúa respirando bien, se podrá concluir y pedir al paciente o cliente que confirme si el contacto visual es bueno de ambas partes. La mirada es abierta y amable, comparable a un encuentro con el tú, como el que describiera Martin Buber. Como terapeutas podemos aprovechar esta relación como un recurso para el paciente si luego nos ocupamos de una relación conflictiva, porque ya tiene idea de cómo se siente una relación directa y primaria. Eso hace que tenga en sí un modelo de qué cualidades puede tener el contacto con otra persona. Si se detiene su respiración o si el paciente está enmarañado en procesos de búsqueda, es una señal de que esta relación no es como podría ser o como el paciente desea, pues genera una reacción inconsciente que lo obliga a actuar. No puede aún decidir por sí mismo si actúa, más bien se siente constreñido a reaccionar, motivo por el cual se despierta en él la irritación. En ese punto el cliente a veces abre los ojos súbitamente, si antes los tenía cerrados serenamente, mira en forma inquisitiva al terapeuta y los vuelve a cerrar por sí mismo o al sugerírselo. Por último, quizás el cliente diga: mi padre no me mira. Lo dice en tono de reproche o enojo, está triste, ofendido, resignado o desesperado. Si tratamos la imagen como si fuera una persona real, entonces nos formulamos la pregunta: ¿a dónde mira el padre? ¿Dónde está fijada la atención del padre? Por la anamnesia, tal vez sepamos que la madre del padre falleció cuando era muy joven. La hipótesis se funda en que la mirada del padre está puesta en su madre, y por eso no percibe nada más en su entorno, ni siquiera a su hijo. Verificamos esta hipótesis. ¿Qué sucede si coloca a la madre de su padre detrás de él? Por la reacción corporal del paciente podemos reconocer que la abuela estabiliza al padre. El paciente suspira y se distiende levemente. ¿Cómo está su padre ahora? Sus cambios corresponden a los sentimientos que hubieran podido hacer concluir los procesos de aquel entonces. Quizás el paciente vea a su padre en duelo, quizás el padre quiera acercarse mucho más a su madre, quizás el padre en su imagen interna se achique como un niño,
quizás esté pleno de alegría y vivacidad. Si se modificaran la calidad y el clima de la imagen, o si el cliente mostrara algunas reacciones en este proceso, entonces podríamos preguntarle por el efecto de cualquier intervención. ¿Cómo se siente usted cuando ve a su padre junto a la madre y la abuela? Por los repetidos cambios de perspectiva, el cliente permanece en una posición neutral, vive puntos de vista diferentes, se percata del efecto que tienen los cambios de uno sobre todos los demás que están en el entorno, y así amplía su visión en los trasfondos y las relaciones. En ocasiones, el cliente no encuentra ninguna imagen o no puede llegar a imaginar bien a las personas. Y esto no tiene mucho que ver con su capacidad imaginativa. Por el contrario, pareciera tratarse de indicios de que la persona visualizada está implicada en otras dinámicas, por consiguiente, no está realmente presente en su entorno, de manera tal que el paciente o cliente tampoco puede aún percibir a esa persona en su totalidad. Veamos un ejemplo. La señora Merbus se quejaba de la mala relación con su padre. Durante la guerra se estrelló con su avión, sobrevivió muy mal herido y pasó muchos años en un campo de prisioneros de guerra. El padre jamás había hablado de este tema, pero toda la familia decía que había retornado como un hombre quebrado. Hipótesis. El padre queda gravemente traumatizado por sus vivencias durante la guerra. Tiene fuertes ataduras con esa situación y no tiene en consecuencia ojos para la hija. En la confrontación, la paciente no pudo ver a su padre. La imagen no era palpable. Entonces, se puede hacer que, en la imaginación, ubique a su padre como una figura borrosa, muy lejana en el horizonte. Y quizás esto pueda hacerlo. Para establecer este statu quo del padre respecto de la hija, se le pregunta: ¿cómo te sientes cuando miras hacia tu padre desde esta distancia? De a poco se pueden ir colocando detrás o junto al padre a todas aquellas personas que, de acuerdo a la conversación anamnésica, podría suponer que en la vida del padre habían tenido un rol emocional y que faltaban en la imagen familiar. El abuelo de la paciente, que había sido víctima de un accidente cuando el padre aún era adolescente, la abuela, que había fallecido en la niñez del padre, los camaradas de armas, cuya muerte el padre había presenciado, y el hermano que había caído en la guerra. Mediante esa información complementaria, con cada persona que enriquecía la imagen, el padre se hacía visible para la cliente cada vez con mayor nitidez. Pudo verlo inmerso en sus relaciones y pudo reconocer a dónde estaban atados sus sentimientos y su nostalgia. En la imagen interna se hizo posible que padre e hija se acercaran lentamente. Y así, poco a poco, pudo mirarle a los ojos. A veces la imagen es difusa e incompleta. El cliente solo ve el cuerpo de la madre, mientras el rostro está borroso. O, si bien el sitio de la madre es unívoco, ella misma parece niebla o una nube. También aquí la pregunta es: ¿quién falta? ¿A qué está atada la energía de la madre? ¿Quién es necesaria para darle forma y presencia a la madre en esa imagen? Con frecuencia no sabemos con exactitud qué es lo apropiado para el cliente en cada momento y cuál es el ritmo adecuado para sus procesos. Por eso es conveniente comenzar la intervención con un quizás. El paciente o cliente podrá considerar los impulsos a determinado nivel sin tener que definirse. Las intervenciones apoyan el movimiento de apertura y sus sentimientos primarios que sirven para satisfacer sus necesidades profundas. Durante una constelación en terapia individual, el cliente puede visualizar una constelación que le posibilite el contacto corporal con sus padres o familiares.
puede hacer esa experiencia corporal casi como si el otro estuviera en el mismo espacio real. Con movimientos lentos y suaves, el cliente puede acercarse, apoyarse, dejarse tocar y sostener. ¿Cuál será el lugar adecuado para el cliente? ¿Podrá ceder cuando esté frente al padre apoyando la cabeza en su pecho? ¿O será mejor para él que su padre lo sostenga estando parado a su lado o que se apoye en la espalda contra él? ¿Es suficiente una sola persona? ¿O podrá el paciente exhalar cuando el abuelo, los abuelos, quizás los bisabuelos, estén dispuestos tras él? Quizás el abuelo le apoye incluso su mano en el hombro, o el abuelo y la abuela estén junto al paciente, de manera tal de sentir mucho contacto físico. ¿Cuántas personas debe poner el cliente a su alrededor para sentirse cobijado y bien consigo mismo? ¿Qué edad tiene el cliente? ¿Qué necesita? ¿Tiene que estar sentado un tiempo más en el regazo del padre o estar en brazos de la madre para recuperar lo que busca desde su infancia? Los niños, que están totalmente solos, que en su imagen interna carecen de padre y madre, que los puedan reconfortar cuando lo necesiten, porque quizás los dos estén implicados en su historia, pueden estar ubicados juntos, como los hermanos o los abuelos, e incluso los bisabuelos pueden servir de recurso. El paciente recibe mucha fuerza de su sistema cuando, como hombre, integra una fila de hombres, o la paciente, como mujer, haga lo propio en una fila o un círculo de mujeres. Para los clientes también suele ser agradable e impactante sentir muchos ancestros a su alrededor. Por ejemplo, los abuelos pueden estar de pie y levemente desplazados tras ellos, de manera de poder sentirlos en la espalda. Alrededor de este semicírculo y como otro estamento, se agrupan luego los bisabuelos y tras ellos las respectivas generaciones anteriores en arcos cada vez mayores. A veces es bueno para el paciente alternar entre dos imágenes hasta que haya integrado ambas. Apoyarse sirve para recuperar fuerzas, porque entonces el paciente hace la experiencia de estar contenido. Estar de pie en solitario es una expresión corporal de autonomía. En ocasiones es ventajoso estar sentado porque entonces el cliente no tiene que mantenerse erguido físicamente mediante su fuerza y tono muscular. Estando de pie puede apoyarse contra la pared como si estuviera junto a su padre, tal vez con un almohadón para estar más cómodo, o el terapeuta podría sostener al paciente y decirle, por ejemplo, si estás de acuerdo, ahora cumpliré el rol de la abuela. Inclinarse y asentir. Inclinarse suele ser un componente del ritual de conclusión de una constelación. En un plano corporal y activo equivale a lo que Bert Hellinger resume con la frase reconocer lo que es, y significa un profundo sí. Una inclinación tiene muchos significados y efectos que aprendemos, al igual que todo otro significado de gestos y actos en el marco de nuestra socialización. A partir de la forma de estrategia de superación elegida, el terapeuta puede deducir las improntas del cliente. Si el patrón básico del cliente es no, se puede suponer que esta delimitación ha sido necesaria en un tiempo pasado para proteger lo más profundo y propio de su ser, cuando sus límites no fueron respetados por alguien que tenía frente a él y que posiblemente todavía hoy no sean respetados. Por un lado, un niño, más tarde el cliente, experimenta una madre posesiva o un padre extralimitado, como absorbiendo toda su atención y energía. El niño se protege con un repliegue interno y luego externo. Por otro lado, cuando el cliente ha experimentado que en su familia sus deseos y necesidades no han sido vistos
ni satisfechos y que tuvo que someterse a la voluntad ajena. Aún hoy le resultará difícil un asentimiento y una inclinación incondicionales si no se logra volver a dar forma a sus improntas mediante conocimiento, ejercicios o terapia. Como terapeutas podemos observar que una estrategia de superación se origina a partir de ese temprano conflicto, con una predisposición crónica a la confrontación y a la lucha, que se evidencian a nivel muscular en toda la organización corporal, el mentón elevado, la cabeza hacia atrás, la nuca rígida, el pecho cerrado, los hombros y brazos en guardia, las nalgas tensas, solo para nombrar algunos posibles patrones básicos. Individualmente, encontramos tensiones crónicas relacionadas con la sintomatología acusada. Con frecuencia en lo psíquico nos enfrentamos con la resistencia, la defensa, la agresión y el desprecio, así como una constante predisposición a la protesta. Tal actitud va de la mano de un esfuerzo físico sutil y abarcativo, que con frecuencia está bien compensado, pero que se puede sentir en cada fibra. Si nos imaginamos la carga que implica para la musculatura la tensión permanente, nos resultará más fácil comprender el desarrollo de molestias crónicas. Al cabo de una constelación, los pacientes hablan muchas veces de un profundo agotamiento y de una necesidad fuera de lo común de dormir durante algunos días. Otros mencionan dolores musculares o una postura corporal llamativamente diferente, lo cual se explica por una reestructuración de la organización del cuerpo y una profunda distensión muscular. A menudo, el paciente entra en contacto con viejos patrones en los que antes se había sentido desvalido y expuesto, a través del ritual del asentimiento y la inclinación. Para facilitar que el paciente o cliente experimente con las inclinaciones, tenemos varias ventajas que admiten una interpretación totalmente distinta. Mediante una inclinación se puede desviar la mirada de quien se tiene enfrente y manifestarlo corporalmente. Al mismo tiempo, la atención se traslada al propio cuerpo o a la propia persona. Inclinarse sirve para desatar el enredo con el otro y asegurar la correcta distancia en el marco de la relación. Para llevar al cliente lentamente hasta una inclinación, se pueden realizar pequeños ejercicios simples de observación que tienen un inmediato efecto de alivio. Primero, guiar su atención a esa región del cuerpo. Ahora, cuando exhales, observa cuál es la postura de tu cabeza. ¿Puedes moverla un poco? Por ejemplo, mueve la cabeza hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, el mentón hacia arriba y hacia abajo. Estos movimientos sirven para aflojar y para tomar conciencia de la musculatura de sostén. ¿Cómo te sientes si bajas un poco la cabeza? Si vemos que el cliente no nos da una respuesta espontánea, se le preguntará: ¿y a la vez exhalas tú profundamente? Exhalar siempre conlleva una experiencia agradable. Esta primera inclinación mínima es en sí misma una experiencia que hace bien. ¿Cómo te sientes si bajas levemente el mentón? El cliente baja con fuerza el mentón contra su pecho, solamente un poco, apenas medio centímetro. ¿Puedes apreciar la diferencia entre bajarlo un poco y bajarlo de golpe, con fuerza? Ahora, imagínate que estás colgado de la punta de la cabeza como un muñeco. Eso hace que la columna vertebral adquiera una posición derecha. Si experimentas ahora un poco con el mentón, descubrirás una buena posición en la que la cabeza tiene la postura correcta.
Todos estos ejercicios se pueden realizar para obtener más información para ulteriores propuestas a partir de la propia percepción corporal. ¿Cómo es tu respiración ahora? En esta posición erguida, el cuerpo es permeable y la respiración es libre. Observa qué sucede al levantar un poco el mentón. ¿Cambia tu respiración? ¿Cómo es la tensión en la región pectoral? La musculatura se estira, lo que genera sensación de estrechez. La respiración es acortada. En la parte delantera del cuello y en la espalda, ¿cómo te sientes? Una vez que el cliente haya percibido las diferentes áreas de musculatura en tensión y experimentado los efectos sobre su estado, se le podrá hacer experimentar la clara diferencia cuando adopta una postura un tanto más distendida. La magia de la constelación radica también en las frases concisas y simples que Hellinger desarrolló en su trabajo. El hecho de buscar y encontrar una frase adecuada que promueva exactamente aquel impulso que el cliente necesita en esa oportunidad, confluyen varios planos: conocimiento, experiencia e intuición. Las frases sirven para promover el movimiento de apertura y acercar al paciente a sus sentimientos. Si avanzamos en este sentido, podremos deducir de nuestras hipótesis las correspondientes frases o palabras. ¿Cuáles serán las necesidades del niño? ¿Cuáles son las necesidades actuales del cliente? ¿Cómo podría haber terminado bien esta historia? ¿Qué debe oír? ¿Qué debería haber oído cuando niño? ¿En qué punto está satisfecho? ¿Qué lo ablanda y torna delicado? ¿Qué manifestaciones promueven los sentimientos primarios? ¿Qué manifestaciones promueven su conocimiento clarificado? ¿Qué quiere el cliente y qué necesita para el paso siguiente? ¿Mediante qué manifestación se impone la distensión? ¿Qué siente? ¿Cómo respira? A veces son precisamente las frases pequeñas, breves, las que llegan a los sentimientos más profundos. En aquello que Bert Hellinger describe como estar vacío, aparece una sola palabra o una frase sencilla y sucinta, que no contempla la implicación o el ordenamiento sistémico. Es más, a partir de ella emerge el encuentro con el otro, con el tú. Este retorno, conducido hacia lo más pequeño, es decir, simplemente estar frente al otro y exponerse al encuentro, es lo que se vive como conmovedor y útil.